Medidas de dispersión para datos no agrupados. Bueno, hoy estudiaremos los datos no agrupados y agrupados, pero básicamente nos enfocaremos en los datos no agrupados. Bueno, los datos no agrupados son aquellos que carecen de frecuencia, ya sea porque no se encuentran contabilizados o clasificados. Como por ejemplo, cuando nos dan una serie de datos y nos dicen 3, 4, 5, 19, 8, 45, 23. Estos son los datos no agrupados, los cuales no tienen lo que es una contabilización de cuántos hay en total. Ahora bien, los datos agrupados son aquellos en los cuales ya vienen en una tabla agrupados con su frecuencia absoluta, etc. A continuación, se tiene un ejemplo de los datos no agrupados y era como mencionaba, 15, 12, 13, 15, 20. Y de igual manera, los datos agrupados son aquellos los cuales ya vienen establecidos en una tabla donde ya viene su frecuencia absoluta, su frecuencia porcentual y todo eso, ¿verdad? Bueno, ya una vez teniendo en cuenta estas dos distinciones, agrupados y no agrupados, nos enfocaremos principalmente en los datos no agrupados. Bueno, en los datos no agrupados se puede obtener lo que es la media aritmética, la cual es una medida de tendencia central. ¿Por qué es una medida de tendencia central? Puesto que sus valores siempre tienden a caer en el centro, ¿verdad? Entre las medidas de tendencia central se encuentran la mediana, la moda y la media. Bueno, acá tenemos a continuación un pequeño ejemplo, ¿verdad? Respecto a la media aritmética. Nos dice que cuando se disponen de pocos valores, el cálculo de la media aritmética es sumamente sencillo. Como por ejemplo, acá tenemos el peso en libras de 5 estudiantes. Y tenemos 130, 150, 110, 115 y 126. Para obtener el peso medio de estos estudiantes, lo único que debemos de hacer es sumar todos estos datos que tenemos a continuación. 110, 115, 125, 130 y 150. Debemos de contar la cantidad de datos que nos dan, que en este caso son 5, entonces procedemos a hacer la división entre 5. Y es así como obtenemos el peso medio de los estudiantes, que en este caso es de 126 libras. Esto es para el caso de la media. Sumar los datos y dividirlos entre el total de datos. De igual manera, ¿verdad? Se define como la media el cociente que se obtiene de dividir la suma de los valores de la variable entre el total de observaciones. Este es el símbolo de la media, x barra igual a la sumatoria de los valores entre n. Acá tenemos la sumatoria de los valores o de los datos que nos dan entre el total que es n, ¿verdad? N puede ser el total de datos que nos dan. Si nos dan 10 datos, pues bueno, aquí vamos a poner los 10. Si nos dan 15 datos, aquí vamos a poner los 15. Bueno, acá también nos dice que de todas es la más utilizada, la media, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos sacar sus promedios, pues nos auxiliamos de la media aritmética para hacerlo, ¿verdad? De igual manera, es una de las más confiables de estas medidas. Esta será la más utilizada en posteriores tratamientos estadísticos. La media aritmética es afectada por valores extremos. ¿Qué significa esto? De que la media aritmética se ve afectada por valores muy bajos como por valores muy altos. Entonces se tiene lo que es la media aritmética. Otra medida de tendencia central que podemos mencionar es la mediana. Bueno, la mediana es una medida de tendencia central que divide a la distribución en dos partes iguales. Utilizamos como el símbolo med. Y acá tenemos un ejemplo. Nos dice de que hay que calcular la mediana para el conjunto de los siguientes datos: 4, 6, 1, 2 y 8. Principalmente para calcular la mediana lo que debemos de hacer es ordenar dichos datos, ¿verdad? De primero irá el 1, después el 2, el 4, el 6 y el 8. Como vemos que hay 5 datos, es sumamente sencillo determinar
quién es la mediana. En este caso, como mediana es el dato central, exactamente el que se encuentra en medio, elegimos al número 4 como la mediana. Entonces, MED es igual a 4. El 4 es el dato que divide en dos partes iguales a la distribución. Miren, acá tenemos dos números, acá tenemos dos números, y el que queda en el centro específicamente es el 4. Y es ahí en donde hemos obtenido lo que es la mediana. También se puede hallar la posición de estos datos mediante la fórmula. Por ejemplo, si nos dan muchos datos, digamos unos 30 datos o unos 31 datos, pues sencillamente utilizamos esta fórmula para determinar cuál es el dato que queda como mediana. Por ejemplo, tenemos la siguiente fórmula, que es el de la posición. La P, posición de la mediana, es igual a n más 1 entre 2. Como son 5 datos, sumamos 5 más 1, luego dividimos entre 2. Entonces, la posición de la mediana está en la posición número 3. Contamos 1, 2, 3. Exactamente el 4 queda en la posición central y es ahí en donde se obtiene la mediana. De igual manera, otro dato que tenemos bien importante respecto a la mediana es cuando los valores son pares, como en este caso tenemos 6 valores y pues tenemos que proceder a ordenarlos, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 6, el 8 y el 9. Si nosotros logramos observar acá, no tenemos como para decir un dato central, no como en este caso que exactamente el 4 quedaba en medio de estos dos pares de números. En cambio, acá en este caso no hay un valor central, entonces tenemos que proceder a sumar los dos valores que quedan en medio. Por ejemplo, 3 más 6, sumamos 3 más 6 y dividimos entre 2 y en este caso nos da 4.5. Entonces quiere decir que esa es la posición de la mediana, 4.5. Esa es la posición de la mediana, o sea que queda entre medio de 3 y 6. Recuerda que la mediana es una medida de tendencia central que divide a la distribución en dos partes iguales. Bueno, eso ya lo mencioné, que es el dato central, ¿verdad? La mediana es el dato central y cuando los valores sean pares, como en este caso que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 valores, hay que hacer esta división. Pero si los valores son impares, directamente elegimos el dato que se encuentra en el centro. De igual manera tenemos el otro que es la moda. Y pues bueno, la moda es otra medida de tendencia central, es de mucha importancia en la descripción y resumen de la distribución de frecuencia. Se le llama moda al valor que más se repite dentro de una distribución, dentro de un conjunto de datos. Es el valor con más alta probabilidad de ser seleccionado. Se puede calcular la moda para datos cuantitativos como para datos cualitativos. La moda la vamos a clasificar como mo. Y de igual manera, si hay una sola moda, se llama unimodal. Si hay dos modas, bimodal. Y si hay más de dos modas, se llama multimodal. Y como la moda es el dato que más se repite, es sumamente sencilla encontrarla, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el siguiente ejercicio donde nos dice que hay que encontrar la moda de las calificaciones obtenidas por un grupo de 20 estudiantes. Y acá nos dan los datos, ¿verdad? Verificamos acá cuáles son los datos que más se repiten. Por ejemplo, el 18 se repite 1, 2, 3 veces. El 20 se repite 1, 2, 3 veces. El 15 se repite 2 veces. El 10 se repite una vez. El 18, bueno, ya mencioné que se repiten 3 veces. Entonces, como podemos observar, los datos que tienen mayor frecuencia es el 18 y el 20. Entonces, estas dos son modas. Y en este caso estamos hablando de una clasificación de bimodal, puesto que existen dos modas. Bueno, de igual manera tenemos a continuación un ejercicio en el cual vamos a aplicar todas esas situaciones, la mediana, la moda y la media aritmética. En este caso es un error, acá vamos a encontrar la mediana. Bueno, procedemos a encontrar principalmente la media. ¿Y qué hacemos con la media? Vamos a utilizar lo que es la fórmula de x barra.
para calcularla. Es sumamente sencilla calcular todas estas operaciones y realmente de mucha utilidad para obtener notas, ¿verdad? Sus notas. Entonces acá tenemos la fórmula de la media. Procedemos a ubicar los datos acá y procedemos a hacer la respectiva suma correspondiente, ¿verdad? Que es la sumatoria de todos los datos. Y realizamos la sumatoria de todos los datos, que en este caso serían los siguientes. Vamos a anotar todos los valores que tenemos acá. En este caso sería 80 más 90. Bueno, ya ubicamos todos los datos y procedemos a contar cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 datos, entonces procedemos a hacer la división entre el valor de 10. Y ahí vamos a obtener lo que es la media aritmética. Entonces, el valor de la media es de 79.1. Y ya hemos encontrado la media aritmética. Sumamente sencillo si ustedes logran observar. Bueno, ahora vamos a calcular lo que es la mediana. Les mencionaba que ahí hay un error respecto a eso, entonces ahorita vamos a calcular la mediana. La mediana, bueno, la mediana es importante ordenar los datos, ¿verdad? Vamos a proceder a ordenar los datos y el valor que iría principalmente sería 65, seguidamente iría 70, seguidamente va a ir el valor de, bueno, ya procedimos a ordenar los datos, y nos quedan de la siguiente manera. Seguidamente vamos a verificar los datos que quedan en el centro. En este caso contamos, ¿verdad? Como hay 10 datos, nos van a quedar 12 en el centro, que en este caso sería 80 y 80. Entonces, recuerde, como la posición es par, entonces vamos a proceder a realizar esta división, ¿verdad? De los que quedan en el centro. Med igual a 3 más 6 entre 2. Entonces vamos a proceder a realizar dicho proceso. Entonces realizamos el proceso. Entonces si nosotros realizamos eso directamente nos da 80. Entonces la med o la mediana, la med va a ser igual a 80. En este caso nos dio exactamente lo mismo porque valga la redundancia 80, ¿verdad? Pero en otras ocasiones no nos dará así. Posiblemente aquí haya un 83, entonces ahí los valores van a ir variando. Y finalmente vamos a calcular la moda, el dato que más se repite. Entonces acá vamos a calcular la moda. Y al calcular la moda observamos que el dato que más se repite es el siguiente, se representa por mo. Entonces vamos a obtener el dato que más se repite. Mo es igual, o si hay otros datos que más se repiten, ¿verdad? En este caso, como ya lo tenemos acá de una manera más ordenada, el dato que más se repite es 80. Entonces la moda en este caso va a ser 80. Y ahí hemos resuelto ya nuestro ejercicio. Hemos obtenido la mediana, la media, la mediana y la moda. Recalcar, la media, sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos. La mediana, ordenar los datos y verificar las que quedan en el centro, ¿verdad? Los datos que quedan en el centro. En este caso, verificar si es par o impar. Si es un dato impar es sumamente sencillo, puesto que es el valor central. Pero si es un dato impar es más sencillo porque es el valor central, pero en este caso como es par, se suman los valores y se dividen entre 2. Y la moda, pues valga la redundancia, es el dato que más se repite y es sumamente fácil de encontrar. Puede existir más de una moda. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Cualquier duda, cualquier situación que usted no haya comprendido, le sugiero que me escriba.